mujer. Inacti Teresa Elizabeth González Hernández, Releja Tijobal, Rele Comón Witsuptinamit Chequiquel, Regela Juno, Shukuje, Inacti Joshel, Relenin Hatijobal, Re San Carlos, Re Pachilca y Ala, Rele Tijonik Padet, Padetinamit Chequiquel, Re Gela Juno. Bienvenidos. Saludo cordial a cada uno de ustedes. Les saluda la profesora Teresa Elizabeth González Hernández de la Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Chuzuc, Olintepeque, Quetzaltenango. Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades del Programa Académico de Profesionalización Docente de la carrera de Profesorado de Educación Primaria Bilingüe Intercultural de la sede del municipio de Olintepeque, departamento de Quetzaltenango. Vamos a iniciar nuestra clase con una canción en el idioma quiché. Chanibri, Cachaple, Ubishik, Humbish, Reagilapal, Pacachabal quiché, Jekubir Jeri. Jun que poship, cajip, jocuaqui, ucucuachajipeleje, la jujuinuk, la jujuinuk. Estamos aprendiendo las canciones, ¿verdad? Es muy importante que nosotros las tenemos que practicar. Hoy aprenderemos el rincón de aprendizaje del área de comunicación y lenguaje L1 y L2. Recordemos que en el Currículum Nacional Base del Ministerio de Educación de Guatemala define el rincón de aprendizaje como un espacio físico del aula en donde se presentan materiales y recursos de acuerdo al contexto y componentes culturales del estudiante, la cual el rincón de aprendizaje facilita y promueve el aprendizaje significativo del estudiante desde el contexto a través de su cultura, identidad. Por lo tanto, hoy aprenderemos las técnicas que están elaborado nuestro hermoso rincón de aprendizaje. Empecemos con la técnica de el monederito. Esta técnica, el monederito, tenemos las adivinanzas. Chobomem. Consiste en una adivinanza. Esto nos ayuda a que los niños lo pueden manipular, lo pueden utilizar y leerlo en grupos o de forma individual o a través de un aprendizaje cooperativo dentro del aula. Asimismo, tenemos lo que es también la técnica del la llave de los pensadores. En esta técnica encontramos otra adivinanza, Chobomem. Esta adivinanza facilita al estudiante a leerlo y poder buscar la respuesta, y lo podemos escribir de acuerdo al idioma del niño para que él o ella pueda leer y poder mejorar sus habilidades lingüísticas. Asimismo, también tenemos lo que es la técnica del pollito. Esta técnica tenemos dentro del pollito el balcatensis, trabalengua, para que el niño o la niña la puede leer. Y tenemos la técnica del guacamayo. La técnica del guacamayo facilita al niño, es llamativo
por ver la figura y se emocionan. En este caso tenemos lo que es Atlemalsi, Rele Común, Huizuk, Rechequique. ¿Qué significa historia del cantón Chuizuc Olintepeque? Cada una de sus alas tenemos escrito la historia de la comunidad de la escuela de Chuizuc. Tenemos la técnica del friso educativo. Tenemos aquí también la historia o Toxig de la misma comunidad. Nos damos cuenta de tu cubo. Esto facilita la lectura de los niños y está escrito en el idioma quiché. Tenemos la técnica del desplegable. En esta técnica tenemos lo que es el relato, fijonem, para que el niño lo puede utilizar y leer. Tenemos la técnica en nuestro rincón de aprendizaje, el libro troquelado. Pachonfi, poema. Esto es llamativo, los niños lo pueden manipular y leerlo en grupo o de forma individual. Tenemos la técnica foldable creativo. El foldable creativo, tenemos el poema que lo podemos abrir y el niño lo puede manipular y tocarlo y leer el poema con facilidad y colocamos en la pared o ya sea en un área de una mesa con una alfombra. Ahí lo podemos utilizar para que el niño o la niña lo pueda leer. Tenemos la técnica de la manzana acordoneada o friso. Esta manzana tenemos lo que es la carta para un familiar, Takoguch Cherry Winak. Esta técnica es práctica, la cual facilita al niño y les llama la atención por las figuras que encontramos en ellos. Y los niños y las niñas de diferentes niveles de aprendizaje, asimismo, de diferentes grados o niveles, los niños lo pueden utilizar para leerlo y mejorar su comprensión lectora. Tenemos lo que es la técnica del libro viajero. Este libro viajero, tenemos la carta de elogio a la Madre Tierra. El quiché, Takoguch Cherry Cananuleu. Consiste una carta dedicada a nuestra Madre Tierra. Está escrito en el idioma quiché. Tenemos las tarjetas animadas, acróstico, gel a la sig. En este caso tenemos acá con rojo para poder identificar la palabra en quiché. Le decimos nosotros Ukehol le Cananule, que significa el día de la Madre Tierra. Tenemos la técnica, la casita. Este organizador gráfico representa muy llamativo a los estudiantes con el tema Ulcom Ulmaltajem, la leyenda de la comunidad. El título, las imágenes en las que consiste antes de la lectura y durante la lectura. Tenemos lo que es la leyenda. La leyenda
Tenemos también lo que es la técnica del árbol de las palabras amables. Tenemos el refrán con su significado. En quiché no al sí. El refrán lo tenemos escrito con su figura y su significado. Tenemos aquí al alcance lo que es el libro circular. Este libro circular consiste en Kulmaltajem, que significa leyenda, con colores llamativos para que los estudiantes la puedan leer y desarrollar su habilidad lectora y comprensión lectora. Es muy importante que donde nosotros nos encontremos en nuestra comunidad utilicemos varios recursos de forma contextualizada con la literatura de la comunidad. Es mucho mejor si cada docente elabora su material de forma creativa con colores llamativos para que los estudiantes mejoren su aprendizaje. Es muy importante también donde nos encontremos. Si no tenemos espacio suficiente dentro del aula, la podemos acomodar dentro de un lugar para poder utilizarlo en nuestro horario de lectura. Si a la mantior, yo coge rajo y chic, kishkanach shoja, mankishilta ik, arreglajao, kujuto cheu chanimri, yo coge raja washishkichajika, duk chipak, yo coge jarón. Quédate en casa. Juntos saldremos adelante con la ayuda de nuestro Creador. Recuerde lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Hasta la próxima.